están? Bienvenidos de nuevo a este su programa Jóvenes con Propósito. Aquí estamos contentos para gloria de Dios. Mi nombre es Juan Diego Márquez, para aquellos que no me conozcan. Estamos con nuestra compañera Nicole. ¿Cómo estás? Y yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Juan Diego? Todo bien, muy aquí emocionada de estar echarle aquí ganas. nuevamente y con este tema, ¿no? Tan interesante, como Que vale siempre. mucho la pena. Vale muchísimo la pena. Va, que vaya, saben, antes que nada vamos haciendo oración para tranquilizar el alma, ¿no? Encomendarnos. Sí, encomendarnos y tranquilizar el alma. Yo personalmente siento que vengo un poquito acelerado de la calle, del día. Del día de hoy. Muy vamos bien. relajándonos, vamos poniéndonos en oración. Momento de para pausa, que el de Señor reflexión. nos dé la gracia, ¿va? Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Dios nuestro, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amamos sobre todas las cosas porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amado Rey y Señor. Quédate con nosotros, Cristo Jesús, ilumínanos, alúmbranos, danos por favor tu gracia, para que lo que digamos tanto Nicole como yo, sea para honor y gloria tuya, Señor, que seas tú quien hable a través de tu Santo Espíritu. Ese espíritu de paz, de bondad, de amor, espíritu de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos ilumine y también toque el corazón de nuestros oyentes, que por intercesión de la Virgen María capten lo que vamos a decir, que les llegue al alma, que les llegue al corazón, que penetre en su ser, para que verdaderamente les sea útil y les sirva, ¿no? El punto de esto es mejorar, todos tenemos que mejorar en este camino hacia Dios. Nicole. Virgencita, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que el día de hoy nos ayudes a abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender el día de hoy qué nos quiere decir el Papa Francisco con su audiencia general. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que la virgencita que pusieron es la de Guadalupe, pero tiene ojos azules. Sí, ya la vi yo también y dije, wow. ¡Qué bonita! Dije, wow, sí, está muy bonita. Está bien, está chido. Sí. Me gusta, y la me gusta primera vez, imagen. ¿no? Que la proyectan, ¿no? Que nos toca ver. Tan de cerca. Ajá, tan cerca. de cerca no me había fijado, la verdad. Sí, está muy bonita. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Esta es de la audiencia general, para quien lo quiera buscar, del 1 de mayo del 2024. Y es sobre el tema de la fe. Tema importantísimo porque pues es central en nuestra fe, vaya, en nuestra espiritualidad, en el cristianismo. La fe. La fe. ¿Te diste cuenta que no di spoilers esta vez? Me parece perfecto. Yo que no dije nada. ¿Te parece que vamos leyendo entonces? Sí, por favor, adelante. Va que va. Aquí el Papa nada más para, bueno, al final se resalta, en algunos puntos otra vez, como está él hablando con gente, dice, no los escucho, repítanlo, casi como Bob Esponja, entonces. Vamos pues. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera hablarles de la virtud de la fe. Como la caridad y la esperanza, esta virtud se llama teologal. Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. ¿Por qué son teologales? Porque solo podemos vivirlas gracias al don de Dios. Las tres virtudes teologales son los grandes dones que Dios hace a nuestra capacidad moral. Sin ellas podríamos ser prudentes, justos, fuertes, templados, pero no tendríamos ojos que ven incluso en la oscuridad. No tendríamos un corazón que ama incluso cuando no es amado. No tendríamos una esperanza que osa contra toda esperanza. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios. En esta fe, Abraham fue nuestro gran padre, cuando aceptó dejar la tierra de sus antepasados para dirigirse a la tierra que Dios le mostraría. Probablemente se le juzgó de loco. ¿Por qué dejar lo conocido por lo desconocido? Lo seguro por lo incierto. ¿Por qué hacerlo? Está loco. Pero Abraham se pone en camino, como si viera lo invisible. Esto es lo que la Biblia dice de Abraham. Se puso en camino como si viera lo invisible. Esto es hermoso. Y seguirá siendo lo invisible lo que le hace subir al monte con su hijo Isaac, el único hijo de la promesa, que solo en el último momento se libra del sacrificio. Con esta fe, Abraham se convierte en el padre de una larga estirpe de hijos. La fe le hizo fecundo. Un hombre de fe fue también Moisés, que aceptando la voz de Dios, incluso cuando más de una duda podía asaltarlo, permaneció firme, confiado en el Señor, e incluso defendió al pueblo que tantas veces carecía de fe. Mujer de fe será la Virgen María,
quien al recibir el anuncio del ángel que muchos habrían desechado por demasiado exigente y arriesgado, responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con este corazón lleno de fe, con el corazón lleno de confianza en Dios, María emprende un camino del que no conoce ni la ruta ni los peligros. Muy bien. Qué bonita introducción. ¿Te ¿Quieres gusta? empezar, Claro, Juan claro. Diego? A ver, adelante. Pues mira, de esta parte, el Papa inicia con las virtudes teologales, ¿no? Todo el programa anterior fue una introducción a eso, no me quiero detener tanto en eso. Como ya sabemos, son esas virtudes que vienen directamente de Dios. De Dios, sí, que no se pueden obtener o trabajar si no es por medio de Él. Claro. Y aquí el ejemplo es muy claro. Efectivamente, sin las virtudes teologales, claro, podríamos ser prudentes, justos, fuertes, templados, podríamos ser honestos, podríamos ser valientes, cualquier virtud de esas, las virtudes que son de carácter más natural. Sí. Pero no llegaríamos a los niveles Espirituales, como Ajá. eso. Ajá, Sí. esa cercanía. A esa cercanía, Sí. exactamente, ¿no? Y vamos a penetrar pues en la primera. Muy bien. ¿Qué es la fe? La vez pasada la definiste muy bonito, pero me gustó todavía un poquito más esta definición porque se me hizo más sencilla. Yo había entendido la fe como ese creerle a Dios, así es como me la habían enseñado y es una buena definición, no digo que no, pero esta definición me gustó más. La fe es el acto por el cual el ser humano libremente se entrega a Dios. Ujú. Vamos a desglosar eso. La fe es el acto. Si es un acto, implica una decisión, Sí. implica una voluntad. Una voluntad. Ajá, justo pensé eso. Sí, Sí. y es un acto libre. No está presionado, no está coercionado, No. no hay nada que lo obligue, pues. Ajá, Es ese acto de abandono. justo. Porque muchas veces, y yo mismo me cuesta entender la fe, no, bueno, me había costado, que ya con esa afición creo que no me voy a confundir más, pero de niño, de adolescente y todavía a ratos es de que, pues es que no siento con fe, no me siento con ese fuego, no siento que Como todo lo que crea. me han dicho que tengo que sentir, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Pero ya aquí dices que no se trata de sentir, es ese acto voluntario. Justo. Y hay veces también de duda, de desconsuelo, de incertidumbre. Y que yo estoy de que es que ¿por qué no tengo fe? Y la respuesta clara que me llegó a leer esto es que no tienes fe porque no te has decidido tener fe. Exactamente, porque es una decisión propia y tiene que nacerte a ti. Claro, con la gracia El de impulso, Dios, claro, justo. pero sí es decisión al fin y al cabo. Y ahí es donde fue que, es mi culpa que no tenga fe. Sí, porque tienes que dar tú el primer paso. Claro, Ujú. claro, exactamente. Y la fe es de las virtudes más esenciales en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es la que nos impulsa hacia Dios, ¿no? Justo. Y me parecen clarísimos esos ejemplos. Vamos a ponernos en los contextos tanto de Abraham como de Moisés como de María, ¿no? Tú piensas en el caso de Abraham. Dicen que salió de la ciudad de Ur. Ur, si nos vamos acá a historia y eso, pues era una ciudad en Mesopotamia. Era una ciudad rica. Era una ciudad con mucho comercio, de las primeras ciudades de la humanidad, muchos cultivos. Sí, mucho movimiento, vaya. Mucho movimiento. Ajá. Y el propio Abraham, Abraham en ese momento, no era pobre, no era como que estuviera incómodo. Se narra por la Biblia que tenía rebaños, que tenía sirvientes, que tenía incluso esclavos, señal de que era un hombre, pues, acomodado, podemos decirlo, en su ciudad. Tenía lo propio en su ciudad. Y era un hombre, le faltaba nada. no le faltaba Ajá. nada. Y ya era un hombre de 80 años. Tomemos en cuenta eso, ¿no? O sea, un migrante, a lo largo de la historia y siempre, ¿por qué se mueven las personas? Por necesidad. Sí. Siempre la migración es por necesidad. El caso de Abraham fue un caso extraño porque fue una migración que en realidad aparentemente no necesitaba. Entonces, si Fue te das como cuenta. de la voluntad, así como hacia Dios, ¿no? Claro, Así, Pe- me muevo porque yo sé que esto Dios quiere de mí, ¿no? Claro. Ajá. exactamente. Y eso se me hace más bonito porque estás viendo tú de que todo tu entorno, todo tu ambiente, o sea, está bien y tú eres un lugar que no sabes si vas a estar bien, pero tienes toda esta plena certeza y confianza en Dios de que vas a estar bien. Exactamente. Eso se me hace pues increíble porque siento que en momentos donde estamos bien es muy difícil movernos. Claro. Y Sí. Abraham es un testimonio de eso, de que si Dios te está pidiendo que te muevas aunque estés bien, tienes que hacerle caso también, porque Él sabe el por qué. Aunque nosotros efectivamente no lo podamos ver o visualizar, ¿no? También me gustó mucho pues otros dos testimonios que menciona el Santo Padre al principio, que es Moisés Ajá. y María, Sí. que para mí
María es el más grande Completamente. testimonio de fe. Completamente. Y, o sea, y por eso es santísima también, porque ella humana, o sea, y creo que también lo hemos hablado en otro de los podcasts, no me acuerdo, ella humanamente, o sea, llegó a ser como perfecta. Claro. O sea, ella Y realmente por esa fe, fue- porque confió en Dios. Ajá, y porque estas virtudes teologales las logró en vida. Sí, al 100. Entonces, ajá, al 100%. Entonces yo digo, es que ella, o sea, siento que muchas personas estamos muy alejadas de ella y ella es la clave también para llegar a esto, ¿no? Claro. Porque ella en su totalidad de humanidad lo logró. Efectivamente. Y es que en el caso de María, el caso de María siempre va a ser el más impresionante, Sí, ¿no? sí. El caso de Abraham es de los más impresionantes, como bien dije. ¿Por qué? Porque él aparte no tenía referencias externas. O sea, Sí, no había sí, ningún sí. creyente antes. Sí, no. Nadie había creído, o sea, pues, si acaso Era él, Adán, ajá. pero pues ya nadie se acordaba. Sí, pues no. O sea, estamos hablando de que nadie le dijo, fue Dios directo y él Ajá. dijo, va. Sí. O sea, Y- en mi comunidad, pues está bien, va. No sé qué va a pasar, pero bueno. Ujú, Ajá. exactamente, y el Señor aparte le dio lo único que le faltaba y que era lo que verdaderamente necesitaba. Uy, y eso es muy Su fuerte, fe lo ¿no? volvió fecundo, Ajá. ¿no? Como Abraham también, y ahorita voy a María, es que María yo le quería Sí, dejar al sí, final sí. porque es que es otro... Perdón. No, está perfecto, pero es que Bueno, María bueno. es otro nivel Sí, todavía. es pero... otro nivel. Sí. Con Abraham está esa parte también de que su fe lo volvió, y lo subrayé, Ajá. su fe lo hizo fecundo. Estamos hablando que ya era un hombre de 80 años que había tenido a su mujer y que nunca había podido tener hijos, ¿no? ¿Qué iba a pasar con él? Iba a vivir una vida cómoda en Ur y se iba a morir. Y se acabó. Se acabó. No iba a trascender, no iba a dejar ni siquiera descendencia. Sí, no había como realmente como bien acordado como el propósito, ¿no? Claro. Ajá. Pero la fe te hace fecundo. Y tanto en el caso de Abraham como en el nuestro propio, ¿no? Una persona sin fe, ¿qué hace una persona sin fe? Pues si acaso va a trabajar, hace sus cosas, se entretiene viendo películas, que series, que va al bar, que va, no sé, a un concierto, etcétera, etcétera. Tiene hijos si acaso, quizás sí, quizás no, se casa, no, pero... yo creo, por ejemplo, todo lo que estás mencionando, Ajá. que a esa persona, a las personas que no tienen fe, les cuesta muchísimo trabajo en lo ordinario hacer lo extraordinario. Ah, claro, que es uno de los exactamente. puntos claves que hemos mencionado mucho Sí. en estos podcasts también. Y justo Y que eso es iba. Totalmente, ajá. Como no se está llegando, no se está penetrando más allá, se queda... En la rutina. Se muere. Sí, se muere. Ujú. Todo lo que se hizo en esta vida se muere. Sí, no hay sentido, pues. No hay trascendencia. Ajá, no hay trascendencia. Totalmente. Dios a Abraham le dio por la fe esta trascendencia y a cualquier creyente le da esa trascendencia, ¿no? Que los actos hechos en esta vida, si son por amor y en Dios, tienen trascendencia Tiene en la siguiente. trascendencia. Exactamente, porque es por amor, ¿no? Claro. Por la relación de amor Claro. que tenemos con él. Ujú. También el caso de Moisés, como bien dices, es impresionante. ¿Por qué? Porque vamos a poner el momento de la zarza ardiente, ¿no? Cuando ve, ok, en ese momento quizás no necesitaba fe para creer que había un Dios. Estoy de Ajá. acuerdo, lo estás viendo. Ya sé. Pero sí necesitaba fe para creerle que él iba a ser Que el iba a estar libertador. bien, que todo iba a ser. ¿Por qué? Porque él, estamos hablando que también ya era viejo, ya tenía más de 80 años. Sí. Era tartamudo. O tartamudo literal, bla, 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 bla. Sí, ¿cómo vas y te enfrentas al rey? ¿Cómo Sí. predicas ante un pueblo? ¿Cómo lo gobiernas? ¿Cómo lideras? O el momento que abrió Cuando no hablas. a los mares. Exactamente. Así, o sea, ese momento de fe, de yo te creo, Dios, o sea, voy a salir de esto en ese momento que todos los soldados los estaban persiguiendo. Completamente estaban rodeados. Digo, estaban rodeados. Estaban sitiados. Exactamente. Y sin muralla. Exactamente, o sea, dijo, ¿cómo voy a salir de aquí? Y lo logró, ¿sabes? O sea, digo, wow. El Yo ejemplo también. del mar es muy claro, es Sí. muy claro, porque efectivamente ahí se veía todo perdido, todo perdido. perdido. O sea, el pueblo está cansado, hambriento, están con carga pesada, porque pues traen enfermos, traen niños, traen carretas, traen sus cosas. Tienen enfrente mar y el desierto rodeado Sí, de no soldados. vemos ninguna salida. Ajá. La élite del emperador, Sí, tal cual. desarmados, pocos hombres en condiciones de pelear, pues. No, Sí. eso era perdido. Ujú. Pero Dios le concedió la fe a Moisés y Dios abrió el camino en donde no Por había medio camino. de Moisés, ajá. En donde no había camino. Exactamente. Y ya yéndonos al caso de María, María, como bien dices, es exponente en la fe. Porque planteemos esto. Todavía ellos pues tendrían quizás su edad, había quizás posibilidades reales, pues te digo, Abraham pues quieras que no tenía su dinero, tenía Sí, sus sí, ganados, Moisés pues conocía al rey, había hasta cierto punto posibilidades, ¿no? El caso de María es especial porque estamos hablando de una niña, 15, 14 años, muy sencilla, Sí. que no esperaba como tal eso,
que le llega de golpe y que aparte implica dificultades graves. Desde el primer momento. Algo que yo caí en cuenta hasta que me lo platicó un sacerdote hace poco. Lo grave que debió ser para María esa situación de un hijo sin padre biológico, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque en esa época, pues, es lapidación segura. Sí. Sí, es lapidación segura. ¿Y quién le iba a creer que era hijo de Dios, no? Y aparte por ser infiel, ahí lo pensaba, ¿no? De que es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo que...? Hacer la Virgen purísima, porque lo era. Sí. Quedar como si fuera, pues, una cualquiera. Sí. Así quedó, ante la sociedad así quedó. Era caer bajísimo. Ante la sociedad así quedó. Sí, así quedó. E inclusive, aunque no llegó a la lapidación porque tuvo el perdón de José, así lo vio la sociedad, que no tenía nada que perdonar, José, al contrario. Sí. Pero así lo vio la sociedad. Sí, claro. Pues bueno, él te perdonó, pero sigue siendo la cualquiera que así quedó. Y sí, quedó con ese estigma. Más abajo aún. O sea, es que María vivió una, pues en cierta humillación. O sea, también pues pobreza. Claro. O sea, pero pobreza, o sea, terrenal. Porque como Dios Padre dijo a Dios Hijo, o sea, no solo del pan vive el hombre, ¿no? Y eso María lo vivió. Claro. O sea, ella vivió eso. Y se me queda súper grabado que ella vivió no solo del pan vive el hombre. O sea, ella para mí es el ejemplo exacto de esa palabra, o sea, de esa frase. Efectivamente. Ajá. Ella vivió plenamente feliz a pesar de que faltó todo. Todo. Pero no le faltó nada. Exactamente. Porque de eso. No le faltó todo, pero tenía al mismo creador de todo en sus regazos, en sus manos, en su corazón. Grandísima, grandísima. Claro. Y es cuando yo digo, es que cuando nosotros tenemos estos vacíos y cuando hay personas que tienen todo y todavía se sienten vacíos, es por eso. Porque tienes falta que lo trabajar esencial. Exactamente, que es lo espiritual, lo que te lleva a Él. Efectivamente. Tu relación con Dios, de amor. Claro. Uh-huh. Y con María también me parece hermoso cómo también se entrega. O sea, se entrega sabiendo las dificultades del momento, pero tampoco ellas ya sabían las que iban a venir. Sí. La huida a Egipto. Que seguramente pues después de que falleció José pues fue difícil seguramente. Que todo el tiempo fue difícil. Toda la vida pública de Jesús, no verlo por meses, estar prácticamente sola, o si acaso acompañándolo, que acompañar a Jesús no debió ser fácil, andar caminando por todos lados, predicando, mal comiendo, mal durmiendo. O imagínate cuando... Y la cruz. Ajá, bueno, es que ese momento fue horrible para María, o sea, ella lo sufrió muchísimo, o sea, ver a su hijo crucificado, todo el sufrimiento que vivió su hijo. Y en ese momento no perdió la fe. Exactamente. Y incluso en ese momento no perdió la fe. Les pongo este ejemplo. O sea, imagínense, por favor, que están viendo a su hijo, al que prometió Dios que iba a ser el rey, que iba a gobernar, que iba a ser el salvador de Israel. Viéndolo así como está en la cruz. Así como está en la cruz. Así, ¿con qué cara te crees eso? Sí. Y María se lo creía, seguía creyendo hasta ese momento. Lo seguía creyendo cuando los esté muerto. No perdió la fe en ningún momento. No. Esa es María. Esa es María. Wow. Yo qué cierre, bonito. ¿Te parece si vamos a la siguiente parte? Sí, por favor, adelante. Va que va. La fe es la virtud que hace al cristiano. Porque ser cristiano es ante todo, no es ante todo aceptar una cultura con los valores que la acompañan, sino que ser cristiano es acoger y custodiar un vínculo con Dios y yo, mi persona y el rostro amable de Jesús. El vínculo es lo que nos hace cristianos. A propósito de la fe, me viene a la mente ese episodio del Evangelio. Los discípulos de Jesús están cruzando el lago, se ven sorprendidos por una tormenta. Creen que podrán salir adelante con la fuerza de sus brazos, con los recursos de su experiencia, pero la barca comienza a llenarse de agua y les entra el pánico. No se dan cuenta de que tienen ante sus ojos la solución. Jesús está allí con ellos, en la barca, en medio de la tormenta, y Jesús duerme. Y dice el Evangelio cuando por fin lo despiertan asustados e incluso enfadados porque creen que Él los dejó morir. Jesús les responde: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué opinas, Nicole? ¿Ahí vas a parar? Sí. Ahí está bien, está bonito. Ay, me quedé así como, quiero escuchar más. Bueno, pues ahí, pues me hace pensar todavía justo en los momentos más importantes que Dios nos hace atravesar, ¿no? Como la fe en los momentos de la adversidad. Sí.
eso es lo primero que se me vino a la mente. Sí. Y como que no caemos en cuenta que tenemos este vínculo sumamente cercano con Dios. Sí. Que justo con eso cualquier cristiano, esa es la primera herramienta que necesita Claro. para ser cristiano, es la fe. Y la fe es lo que hemos hablado, o sea, es entregarlo todo a Él, aunque tú estés viviendo en esta tormenta, en esta adversidad y que no puedas ver más allá, creerle. Claro. Porque eso nos falta muchísimo, de verdad, creerle. O sea, incluso de que me hace pensar, ahorita me llegó como el pensamiento, que incluso cuando vamos al Santísimo, que ahí está, o sea, realmente creerte que eso que tú ves es el cuerpo y la sangre de Dios, de Jesucristo, que ahí está. O sea, porque realmente muchas personas ya que van, por ejemplo, bueno, sí, las personas que hacen, ¿cómo se llaman? Ahora, Como adoración. vigilia. Adoración. Las veladas de adoración, Sí. el Santísimo, como que igual ya lo normalizan, ¿no? Como que ya no le dan como esa importancia y ya no lo ven así, tal cual. Claro. Muchas. O muchas veces nosotros también, Sí, pero o muchas, es cierto. ajá, también nosotros, ¿no? Pero más como una persona que está como constantemente, así como que yendo y como que es de rutina, como que lleva a perderle poquito, ¿no? La importancia y como realmente él pierde, ¿no? Como recordarse de que es que ahí está Dios. Estoy enfrente de Dios. Claro. O sea, es Él y me está escuchando. Entonces como que realmente retomar la importancia de eso, ¿no? Con eso Lo que que dices, vino a dejarnos. recuerdo Ajá. una oración Ajá. que se llama Adoro te devote, te adoro con devoción en latín. Ok. Esta la compuso Santo Tomás de Aquino. Ujú. Es una oración relativamente pequeña, creo que es una especie de resumen que le pidieron a Santo Tomás sobre la Eucaristía y que poco después se le agregó música, pero como canto gregoriano. Ajá. Es hermoso el Adoro te devote. Pero yo lo he buscado porque me causó mucha intriga la primera vez que lo oí. Ok. Poco entiendo latino, casi nada. Pero dije, pues lo voy a buscar traducido y esa parte lo dice que los sentidos nos engañan ante la presencia de Jesús sacramentado. No dice, el gusto, el tacto y la vista me engañan, pero basta solo el sentido del oído, y no se dice, y la razón, Ujú. para creer que ahí está Jesús sacramentado. Para tú realmente, en el momento que tú te hincas ante Él, o sea, hacer silencio y pausa. Hacer esa pausa y estar Sí. con tu mente totalmente concentrado en Él, en que allí Él está y te está escuchando para formar este vínculo que tenemos con Él, pero real. Y es que efectivamente ser cristiano es este vínculo, ¿no? Sí. Tú misma lo dijiste ahorita. María, Santa María, fue cristiana en perfección. ¿Por qué? Porque tenía ese vínculo. Lo acababas de decir tú hace rato. ¿Qué era lo que tenía María y no tenían los demás? Ese vínculo profundo con real, Cristo, ajá. con Dios. Y así le Exactamente. podía faltar la comida, Todo, le todo, podía todo. faltar los bienes materiales, le podía faltar el descanso, le podía faltar el buen nombre, le podía faltar todo. Sí. Todo lo mundano le faltaba, en cierta forma. Pero tenía Y en ese cierta vínculo con Dios. Tenía ese vínculo con Jesucristo. Y ese vínculo con Jesucristo es lo que Era lo hizo. más que suficiente. Claro. Y también entender esto, ¿no? Que muchas veces vemos el cristianismo como una cultura. Y sí tiene algo que ver. Es cierto que el cristianismo como tal ha generado cierta cultura, ¿no? Que es Pues sí. básicamente la cultura occidental. Está fundada en el cristianismo, aunque después se haya separado. Ujú. Pero no necesariamente, no necesariamente están ligados. El cristianismo es esa unión. Puedes tú vivir en una cultura, no sé, naciste en Arabia, ¿no? En Arabia Saudita, vamos a poner, que naciste en India, que naciste en China. Vivir en tu cultura, con tus tradiciones, con tu modo de ser, con tu forma, pero mantener esta relación con Cristo y su iglesia, y eres plenamente cristiana. Exactamente. Es algo, también decían en una carta, recuerdo, de los padres de la iglesia del siglo III, que decían que los cristianos, en aquel momento todavía no había cultura cristiana, eso se fue Ajá. desarrollando después con los siglos. Sí, claro. Y decían, es que los cristianos se les hacía extraños inclusive, porque viven como ciudadanos, pero no son ciudadanos, o sea, viven en el mundo, pero no son de Del este mundo. E incluso Dios lo dice. Ajá. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Sí, Ajá. pero aquí este autor lo abarca más porque dice, no tienen ropa diferente, no tienen un idioma diferente, no tienen una nacionalidad diferente, se comportan como se comportan los en donde nacieron, Ajá. su cultura, con sus propios costumbres. Sí, claro. Pero hay algo en ellos que los une entre ellos y los separa de los demás. Ese es el cristianismo.
Y ese algo es esa unión, esa relación. Al fin y al cabo, entender que la palabra religión significa eso, significa relación, significa unión, significa yo con Dios y Dios conmigo. Claro. Religare, viene religare, relacionar, de unir. De unir. Entender esa parte, ¿no? Entender esa parte. Y sí, tienes toda la razón en el sentido de que, a ver, o sea, cristianos hay en todo el mundo. Claro. O sea, en todo el mundo, aquí, en China, en Japón, en Brasil, en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, qué bonito el hecho de que, a ver, o sea, sobresalimos en el sentido de, ay, no soy más que tú, pues no. Porque todos somos también, como cristianos, tenemos que aprender de que, a ver, no soy más que la persona que no cree, porque soy igual de pecador que esa persona. Sí. O sea, la diferencia es de que, pues en cierta forma sí es como un privilegio de conocer a Dios también. Claro. Y lo digo en cierta forma porque eso no me hace más que tú. No. Pero sí es un gran conocimiento y lo hemos dicho, como gran conocimiento conlleva un gran poder en el sentido de que yo tengo más conciencia de a quién voy, o sea, a quién yo quiero servir y con quién quiero estar yo, ¿no? Y eso es un privilegio, porque hay personas que están muy perdidas, espiritualmente muy perdidas. Efectivamente. Entonces como que en eso yo lo veo como en esa unión, en la unión espiritual. Sí. Más que humana, o sea, como espiritual. El cuerpo místico de Cristo al fin y al cabo. Ajá, tal cual. Y ahora me quisiera ir al ejemplo que pone aquí del Evangelio, de esa tormenta. Yo justo estaba leyendo esto anoche y estaba cayendo un tormentón en mi casa. Justo quedó. a esa hora. Sí, quedó. A ver. Y aproveché, dije, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Ok, yo ya estaba a gusto en mi cuarto, viendo la lluvia desde mi ventana, mientras hacía mi oración, estaba leyendo, todo bien, ¿no? Pero dije, a ver, pero imagínate que esta misma tormenta, con lo mismo fuerte que estaba, porque estaba fuertecita, la estoy viviendo desde una barca pequeña, no creo que más de 3 metros de largo por 1 de ancho. 1.5, 2, si acaso. No manches, ¿te pusiste a pensar eso? Sí, dije, a ver, vamos a imaginarme en esa situación. Ajá. En un lago, pero el lago, yo ya sabía, pues, por información que había investigado, que el mar de Galilea no es tan grande, pero es muy profundo, entonces se hacen olas enormes. A pesar de ser un lago, se hacen olas muy altas. En un lago con olas muy altas, con este tormentón, el agua está cayendo a borbotones, y cómo todo se ladea, cómo todo se mueve, cómo pues no hay para dónde salir. Por más fuerte que reme, la corriente no me va a dejar. Sí, no te lleva a otro lado. Ajá. Ahí estoy atorado. Sí. Estoy atorado, ¿no? Entiendo la frustración. O sea, dije, ok, si yo también, yo con menos me desespero. Ajá. Si yo ya con una lloviznita y 2-3 olas ya me hubiera asustado. No, ya, aquí quedé. Y pensando todavía en los discípulos, estoy diciendo, y aquí dice el Papa, ¿no? Ellos empezaron a confiar, creen que podrían salir adelante con la fuerza de sus brazos y con los recursos de su experiencia. ¿Qué podría simbolizar esa fuerza de sus brazos y recursos de su experiencia? Un poco esas virtudes humanas. Muchas veces creemos que podemos salir de esas situaciones porque somos prudentes, porque somos justos, porque somos templados, que eran necesarios, sí, son virtudes necesarias, como también ellos eran pescadores experimentados. Sí. Y al ser pescadores experimentados, pues sabían qué hacer, si hubieran estado menos que yo. Exactamente. Pero de todos modos, estaban asustados. Esas virtudes se quedan dentro de lo humano para llegar a lo sobrehumano, para llevar a lo que nos lleva a Dios, a esas actitudes cristianas que no parecen humanas, que esas valentías de los mártires. Sí, que te dicen, ¿de dónde sacaste eso? O sea, ¿cómo pudiste hacer eso? Y es como, pues, hasta ni siquiera tú sabes, ¿no? Es porque son medio del Espíritu Santo. Y por las virtudes teologales. Y las virtudes teologales estuvieron en ti. Efectivamente. Ajá. Ese ejemplo me pareció muy claro porque, o sea, aquí se ejemplifica lo que decía el Papa más arriba. Al principio, en la introducción, de que pues podríamos ser prudentes y esto, pero no podríamos llegar a esos niveles espirituales que Dios nos pide. Exactamente. Y que nos está diciendo cómo. Y entender que somos mucho como los discípulos, somos muchísimo como los discípulos porque tenían a Dios enfrente, tenían a Cristo enfrente, el creador de esa tormenta, de esas olas, de esa barca enfrente. Y a veces los juzgamos, ¿no? Y lo digo, o sea, decimos de que pues ahí estaba Jesús, háblale, ¿no? Pero es que a veces no es tan fácil, ¿no? Por estos como que miedos que nosotros solos nos ponemos. Y yo creo que el miedo es justo como esta barrera que te hace, que te hace como que frenarte, ¿no? Y no creerle y no tener esa seguridad en él. Claro. Pero es justo con una cosa de miedo y trabajarlo y de que no sé, o sea, borrarlo de que no, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, ayúdame.
Sí. Ayúdame, dame Y el saber don. que Ajá. nosotros mismos tenemos a Jesús enfrente en toda situación. Exactamente. Y a veces está dormido, como ahí estaba dormido, sí nos parece a veces dormido, pero ahí está. Sí, sí, sí. Una cosa no cambia el hecho de que ahí está Que Dios, ahí está, que está nos está contigo. cuidando, que está, Exactamente. que está al Sí, sí, pendiente. sí. Pero Todo el tiempo. se nos Ujú. olvida, somos tercos, somos demasiado tercos. ¿Te parecemos a la siguiente parte? Por favor, que adelante. Vas a escuchar lo que voy a leer y me da risa que siempre cuando estás terminando te adelantas a la siguiente parte, pero no sirve de introducción, no sirve de nexo, vas a ver por qué. A ver. He aquí pues, el gran enemigo de la fe no es la inteligencia, El miedo. no es la razón, como por desgracia algunos repiten obsesivamente, sino que el gran enemigo de la fe es el miedo. Sí. Ya sé que siempre me adelanto. Perdóname. Por perdóname. eso, la fe es el primer don que hay que acoger en la vida cristiana. Un don que es preciso recoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Aparentemente es un don pequeño, pero es esencial. Cuando nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal, anunciaron el nombre que habían elegido para nosotros. Esto sucedió en nuestro bautismo. Y luego el sacerdote les preguntó: ¿qué le piden a la iglesia de Dios? Y estos, nuestros padres, respondieron: la fe, el bautismo. Para un padre cristiano, consciente de la gracia que se le ha concedido, es ese el don que debe pedir también para su hijo, la fe. Con ella, un padre sabe que incluso en medio de las pruebas de la vida, su hijo no se ahogará en el miedo. He aquí el enemigo, es el miedo. Él sabe también que cuando deje de tener un padre en esta tierra, seguirá teniendo a Dios Padre en el cielo, que nunca le abandonará. Nuestro amor es frágil y solo el amor de Dios vence la muerte. Por supuesto, como dice el apóstol, la fe no es de todos, e incluso nosotros, que somos creyentes, a menudo nos damos cuenta de que solo tenemos una pequeña reserva de fe. Jesús podría reprendernos con frecuencia como a sus discípulos por ser hombres de poca fe. Pero es el don más feliz, la única virtud que nos está permitido envidiar. Porque quien tiene fe está habitado por una fuerza que no es solo humana. En efecto, la fe suscita en nosotros la gracia y abre la mente al misterio de Dios. Como dijo una vez Jesús, si tuvieran un poco de fe como un granito de mostaza, podrían decir a esa morera, creo que es un tipo de árbol, arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Por eso también nosotros, como los discípulos, repitamos: Señor, aumenta esta fe, aumenta nuestra fe. Es una hermosa oración. La decimos juntos: Señor, aumenta nuestra fe. Y aquí es donde digo que el Papa dice: todos juntos, aumenta nuestra fe. Sí. Más fuerte, aumenta nuestra fe. ¿Qué piensas, Nicole? Pues como siempre, hice el spoiler de que bueno, empezó con el miedo, ¿no? No, pero está bien, es que me sirve de nexo, está muy bien. ¿A mí? Yo creo que es donde el Espíritu Santo que te va iluminando un poquito. Sí es. No soy yo, es él. Ajá. Pues lo primero es que, además es que ya me da risa. ¿Por qué? Que es algo que mi mamá me ha dicho siempre, de que es que somos creyentes pero no le creemos. ¿Qué derecho? Híjole, ajá. O sea, es de que eso es muy cierto. Sí, o sea, sí somos. Todos los católicos y cristianos, o sea, es bien fácil, o sea, seguirlo, pero no creerle. Hacer que lo seguimos. Ajá, hacer que lo seguimos, pero realmente... O seguirlo, no pero con peros. Ajá, exactamente, ¿no? O Sí. como a nuestra manera, así de que sí, pero esto, sí, pero aquello. No, tienes que ser creyente y creerle. Uh-huh. Entonces, híjole, ¿cómo nos cuesta trabajo ese tema? Eso fue lo primero y me dio risa, la verdad. O sea, dije, no manches, o sea, siempre me lo dice mi mamá, de que es que somos creyentes, pero no lo creemos. Exactamente. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo realmente creerle, ¿no? Sí. Y lo otro de que me recordaste a una actividad que hice yo con los niños del catecismo, Ajá. relacionado al miedo y de que no nos ahogáramos en el miedo. Sí, difícil. Y yo hice una actividad con los niños que en una tina la llené de agua, así como a la mitad. No se te muere ningún niño. No, espérate. Yo, no, todos están vivos, Okay. Ningún niño Todos sufrió están para vivos. esta actividad. Sí, no, todo bien. Okay. No hay finales tristes aquí. Entonces cada niño hizo un barquito. Sí. Y yo les dije, en el barquito pónganle las cosas que aman.
Y ella de que no, pues mi familia, de que mi trabajo y no más, no sé, la escuela. Tampoco hubo estoy explotación pensando laboral en esta dinámica. Sí, tampoco. Pues las cosas que a ellos les gustaban, ¿no? Traían su barquito. Sí, Y siguiente paso, pues lo echaron todos a la tina. sí. Y yo les dije que su barquito, o sea, si tuviera un ancla, representaba la fe. Pero todos sus barquitos no tenían ancla. Sí. Entonces les dije, ok, ¿qué pasa cuando el mar está pues moviéndose un poco, ¿no? Con la marea un poco alta y así empezó a mover la tina. Sí. ¿Y qué pasa cuando hay una tormenta y se iban hundiendo los barquitos? Y los niños, ¡no, mi barco! Y así, ¿no? Y ya pues terminé pues la explicación y pues todos ahogaron. Todos los barcos murieron. Sí. Y así, después les pregunté, ¿qué tenían? Porque ya me acordé. No les expliqué primero que tenían que tener un ancla. Eso se lo expliqué después, de que lo hice visual y de que ellos vieran cómo sus barquitos se iban hundiendo con estas tempestades, estas tormentas, etcétera, ¿no? Y yo, ¿qué pasa si un tsunami? Y la movía más. Capaz si la aviento. Sí, casi se la aviento. Entonces, cuando ellos ven eso, les digo, a ver, ¿qué tendrán que tener los barcos para que o sea, se hubieran estado ahí, se hubieran sostenido, ¿no? Sí. O sea, que no se hubieran hundido. No, pues, no sé, que estuviera más grande, no, pues que estuviera... Y ya empezaron a decir que no, un ancla, y yo, un ancla. Y eso para nosotros, los creyentes, o sea, los que estamos practicando esto y que seguimos a Dios, ¿qué representaría? Ya pues ustedes empezaron a decir que la oración y así, y ya yo les dije, la fe, porque la fe es esta ancla que tú tienes, a pesar de todas las tempestades que tú tengas, en tu barco viene todo lo importante, que es familia, dinero, gastos, todo lo que tú... Pues sí, quieres y posees y todo, ¿no? Sí. Como este apego y que, pues sí. Sí. Entonces, cuando estás en estas tempestades, pero tú tienes esa fe, sí te las sacuden y sí te las mueves, tú estás en esa tormenta, pero como tienes esta fe es más fuerte. Como tu fe es más fuerte, no se te cae todo. Fortaleces esa ancla, ¿no? Fortaleces, todo. Efectivamente, todo con esa oración, fortaleces. con ese trabajo vas haciendo la cadena más gruesa. Exactamente. Pero al fin y al cabo el ancla es la fe y está anclada sí. Sí. Entonces, pues, justo eso, recordé justo el ejemplo del barco que le puse a los niños, o sea, para que ellos visualmente pudieran ver como la fe, lo importante que era la fe en su vida, ¿no? Me gustó mucho ese ejemplo, la Ajá. verdad es que hasta a mí me está diciendo, yo estoy... Quería estar en esa clase, ¿por qué no me invitaste, Nico? Exactamente, voy a ir al catecismo otra vez. Sí. Y pues eso, o sea, que la fe es una gran gracia que Dios nos las da. Efectivamente. O sea, que es eso que tenemos que pedirla también, de que aumente nuestra fe. Y por eso, incluso cuando tú lo leíste, yo te lo dije, lo repetí contigo. Que dije, sí, o sea, porque todo el mundo necesita más fe. Señor, aumenta nuestra fe. No las escucho. Sí. Señor, aumenta nuestra fe. Sí, hay que repetirla como ejaculatoria y que no sea como perico, que verdaderamente lo creamos y lo queramos, que nos aumente la fe. Totalmente. Y es que es cierto. Yo, ¿sabes algo que quiero recalcar aquí que es muy importante también? Esta confusión. Ajá. De los verdaderos enemigos y los falsos enemigos de la fe, ¿no? Uy, a ver. Porque lo dice al principio, el enemigo de la fe es el miedo, pero muchas personas han creído a lo largo de la historia y siguen creyendo que los enemigos de la fe son la inteligencia y la razón. Esto viene desde la Revolución Francesa, la diosa razón que adoraban, que no, ya vamos a tener en la fe, que es la pura razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí se cometieron muchos abusos en la Revolución Francesa bajo esta premisa, que aparte no tiene sentido. ¿Por qué? Porque de hecho para la fe se requiere de la razón y la inteligencia, porque no están peleados, no están aliados. No solo no están peleados, o la ciencia, también aquí me aplicaré la ciencia, que la ciencia es la aplicación, podemos decir que la ciencia es la aplicación de la razón hacia lo material y la fe es la aplicación de la razón hacia lo espiritual. Pero se requiere de la razón para alcanzar la fe. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos antes, la fe es una decisión. Exactamente. Es una decisión racional, libre, exactamente, y voluntaria. Es yo razono, pienso y digo, ok, voy a decidir confiar en Dios y lanzarme porque sé que es Dios, que es el más grande, que es el más poderoso, que Él creó todo, que tiene más poder, más razón que yo, que entiende las cosas mejor que yo. Que incluso, ahorita recuerdo muchísimo un testimonio del doctor Castañón, creo que se llama, un doctor que comprueba cómo la hostia es el cuerpo y la sangre de Dios. Okay. Él se dedicó toda su vida, era un doctor ateo, que él se dedicó a desmentir como esto, ¿no? Los milagros eucarísticos, no quiero creer. Sí, los milagros eucarísticos. Ya. Entonces él se dedicó a descubrir esto. Sí. Y se convirtió en creyente, ¿no? Entonces ahora él se dedica a explicarle eso a la gente, que la fe y la ciencia no están peleadas. Son dos ramas de lo mismo, nada más una enfocada a lo de este mundo y la otra...
Dos ramas, pero que una va más alto que la otra. Exactamente. Una se queda en las bajito, Sí, pero que no están escudriñando peleadas. lo de Ajá. abajo, y la otra rama se va hasta el Sí, cielo. exactamente, porque no son, o sea, son aliadas, pues, no Correcto. están así de, ay, indiferentes, no. O sea, él se me hace impresionante su testimonio porque incluso también ahorita mi mamá la tengo muy presente de que ella lo escucha mucho, ¿no? Y Claro. por ella lo conozco a él. Sí, Entonces digo, es que sí, o sea, ese doctor se dedicó a informar a la gente con este diálogo de que ellos piensan que está muy separado una cosa con la otra Y y no no. es así. O sea, él se dedicó con investigación y con pues cosas acá científicas a relacionarlo con la fe y te explica a detalle el por qué, claro. ¿no? Sí, y Y hasta eso yo se los está- puedo eso decir. está padrísimo. Ya egresé como químico, ya oficialmente soy químico, y les digo que efectivamente son dos caminos que van al mismo creador que es Dios, ¿no? Poca Sí, al ciencia mismo fin. puede alejar de Dios, pero mucha ciencia invariablemente, si es con humildad, Te acerca lleva a Dios, siempre a sí, Dios. sí, porque, claro. porque te enfoca al creador. Te das cuenta del Exactamente, creador. porque el creador es ciencia también, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. La ciencia es tratar de entender Sí, las sí, obras sí. del creador, la fe es Ajá. entender al creador. Pero sí, Exactamente. al fin y al cabo, ¿no? Y quisiera resaltar mucho esta parte que me parece la más esencial. El miedo. El miedo. Somos unos cobardes de lo peor. Yo soy un cobarde de lo peor, ¿no? Somos. La estaba Yo hablando también. con mi novia y ella me dice, y le dije así claramente, o sea, te tengo la confianza de que me has visto lo cobarde que soy a veces. ¿Por qué? Porque vengo, hablo de Dios, ella me ha visto predicar, hablar de Dios, a ella misma a veces la ayudo. Qué bonito, saludos. Sí, Yo, saludos. Pero al mismo tiempo ella se da cuenta de que en la vida cotidiana soy un cobarde, ¿no? Que vienen las dificultades, que vienen las cosas, que vienen las Que te tonterías más cuesta, mínimas. pues, que sí. Y qué miedo me da, ¿no? Qué miedo me da empezar un nuevo proyecto, qué miedo me da empezar con esto, qué miedo me da y si no alcanzo, y si no puedo, y si no soy digno, y si no soy capaz. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde? ¿Qué hombre de poca fe soy? Y así se Ajá, aplica con hombre de todos. poca fe. Pensémoslo, por favor, cuántas veces somos así, es que somos así, tenemos a Dios enfrente. Hemos vivido cuántas cosas quienes somos creyentes y se los puedo afirmar, repasen su historia de vida. ¿Cuántas veces Dios no nos ha ayudado? No se ha visto su mano amorosa. Exactamente. No hemos tenido experiencias en las que sabemos que Dios está ahí, que nos guarda, que nos cuida. Hasta milagros. Hay quien ha sido testigo de milagros y aún así no tenemos fe. Es hacer pausa y redireccionar la mente a eso. A ver, de que no, estos pensamientos, no. Esta ancla no la quiero. Yo quiero la ancla de la fe. Así que voy a creerte, Dios. O sea, y tengo esta fe segura de que todo va a estar bien. Y aunque yo sé que esto está muy mal, de que está pasando esto, aún así creo en ti y yo te creo en ti. Y cambiar totalmente el pensamiento, ¿no? O sea, redireccionarlo. Así de que Sí. no, porque si no te estás autosaboteando con esos pensamientos de, pues sí, de miedo. El miedo. Pero es pues también antife. somos humanos y todos vamos a tener miedo. Y yo- El hecho de que Ajá. salga es normal. Sí. Pero que nos domine ya no está bien. Exactamente. Sí, el hecho Lo de que te salga es normal. domine, O sea, sí. Eso es lo que ya no está bien. Es más, donde tú puedes cambiarlo. Hasta Dios tuvo miedo. Sí. Y no porque hubiera perdido la fe. Antes de la cruz, y lo dice, tengo un terror de muerte, bueno, tristeza de muerte, pero no me acuerdo, algo así dice en la palabra de Dios antes del Sí. monte de los olivos, que estaba aterrado. Sí. Que estaba aterrado. Sí. El miedo es natural, pero ¿lo detuvo? No. Pero hay que hacer las cosas también con miedo. O sea, hay que aprender a canalizar este miedo, ¿no? Para no dejar de hacer las cosas, porque también el miedo te frena. Te Eso frena es lo a que hacer debemos cosas evitar. que incluso Dios quiere que hagas, ¿no? O sea, que te va a llevar a tu propósito. Sí. Entonces, de que lo voy a hacer con este miedo, Dios. O sea, ayúdame. Y incluso me recuerdas al Papa León. O sea, que él con este miedo, así de que estoy aquí. O sea, vengo Se vio aquí. cuando tomó la posesión. Sí. Pues Ajá. bueno, ya es hora. Tenemos todavía detallitos que decir. Ustedes chequenlo, por favor, medítenlo. Y aprendamos a no tener miedo, porque la fe es confiar en Dios. Claro. Es aventarnos a las manos de Dios como un padre confía en como un hijo confía en su Un padre. padre. Sí. Seamos esos hijos confiados ante Dios y venzamos nuestros miedos que no son cristianos. Un cristiano no puede tener miedo. Somos muy poco cristianos. Sí. Hay que reflexionarlo y que Dios nos los cuide. Pidan por nosotros y pediremos por ustedes. Nicole. Recordar que somos creyentes, pero hay que creerle realmente y encomendarnos mucho a la Virgen para que nos ayude, ¿no? A crecer nuestra fe, a ser Que así sea. obedientes y que así sea. Gracias. Muchas gracias.